¿Te imaginas enfrentarte a un guerrero gigantesco con nada más que una simple piedra y una honda? Así comienza una de las historias más sorprendentes de la Biblia, donde un joven pastor, sin armadura ni espada, se atreve a desafiar al guerrero más temido de su tiempo. Pero esta no es solo una batalla de armas, es una prueba de fe, una lucha de confianza en Dios contra el poder de un gigante. ¿Qué hizo que David, un joven cualquiera, se atreviera a dar ese paso? Acompáñame en esta historia épica, donde veremos cómo el poder de la fe puede derribar los gigantes más imponentes. ¿Estás listo para descubrir el secreto de su victoria? 1. Mi llegada al campamento de guerra. Recuerdo bien ese día en que mi padre me pidió ir al campamento de guerra. Lleva esto a tus hermanos, me dijo, entregándome pan y grano tostado. No esperaba nada especial, solo quería ver a mis hermanos y saber cómo estaban. Mi vida como pastor era tranquila, y los campos eran todo lo que conocía, así que caminar hasta el campamento de guerra, lleno de soldados y armamento, era emocionante, aunque también intimidante. Cuando llegué, el bullicio y la tensión en el campamento eran palpables. Los hombres hablaban en susurros, lanzando miradas nerviosas hacia el valle. Al acercarme, vi a mis hermanos entre los soldados, y mientras les entregaba la comida, noté que sus rostros reflejaban algo más que cansancio. Había un miedo que nunca había visto antes en los ojos de mis hermanos. Entonces lo escuché. Un rugido retumbó por el valle, profundo y desafiante, silenciando a todos en el campamento. Los soldados miraban hacia el frente con los rostros tensos. Caminé hasta el borde de la colina, y allí lo vi, Goliat, el gigante filisteo, en toda su terrible magnitud. Su armadura brillaba al sol, y su tamaño parecía imposible, como si fuera una montaña que se movía. Su voz era como un trueno, burlándose del ejército de Israel, desafiándonos, provocándonos. Cada palabra que Goliat pronunciaba parecía hundirse en los corazones de los soldados como un peso insostenible. Decía que nadie en Israel era digno de enfrentarse a él, que éramos cobardes. El silencio entre los soldados confirmaba su desafío. ¿Cómo podía ser que todo un ejército de hombres entrenados temblara ante un solo hombre? No lo comprendía. Mientras miraba a Goliat, algo dentro de mí empezó a arder. No era solo la indignación de ver a un enemigo burlarse de nuestro pueblo, era una convicción profunda, una certeza que venía de mi confianza en Dios. En ese momento, supe que algo debía hacerse. No estaba claro cómo ni quién, pero la idea de que este gigante se burlara del Dios de Israel me llenaba de una determinación que no había sentido antes. Aún no sabía cómo cambiaría todo, pero en ese instante mi fe comenzó a crecer de una forma que ni yo mismo podía explicar. Sin embargo, mi camino apenas comenzaba, y pronto descubriría que la oposición no solo vendría de nuestros enemigos, sino de aquellos que estaban cerca de mí. 2. Confrontación con la amenaza de Goliat. Mientras Goliat lanzaba su desafío diario, pude ver cómo el miedo paralizaba a los soldados. Cada palabra suya era como una cuchilla, cortando la confianza del ejército de Israel. Con cada insulto que lanzaba, era como si el terror creciera entre nosotros. Sin embargo, algo en mi interior se negaba a aceptar su desafío. Este gigante no solo estaba desafiando a nuestro ejército, estaba insultando al mismo Dios al que servimos. Me acerqué a algunos soldados, a los que miraban desde lejos, y les pregunté por qué nadie hacía nada. ¿No hay nadie dispuesto a enfrentarse a este filisteo?, les pregunté, pero ellos solo me miraban con incredulidad y desconcierto. Uno de ellos dijo, este gigante ha estado desafiándonos día tras día, pero nadie es lo suficientemente fuerte para enfrentarlo y vivir para contarlo, ¿no ve su tamaño? Es un guerrero entrenado desde joven, nadie podría ganarle. Pero para mí, aquello era más que una simple batalla física. Entonces, oí algo que me sorprendió. Alguien me dijo que el rey Saúl había ofrecido una recompensa a quien se atreviera a enfrentarse a Goliat, riquezas, libertad para su familia y hasta la mano de su hija en matrimonio. Pero incluso con estas promesas, nadie se atrevía a dar un paso adelante. Observé el miedo en sus rostros y comprendí que Goliat había ganado ya una batalla psicológica sobre nosotros, una batalla que solo alguien con una fe inquebrantable podría vencer. Me paré a mirar al gigante una vez más, y una convicción inquebrantable comenzó a crecer en mí. No podía permanecer en silencio mientras alguien desafiaba a Dios de esa manera. Sabía que era joven, sin experiencia en batalla y sin entrenamiento militar, pero también sabía que no podía quedarme de brazos cruzados. Decidí hablar, levantar la voz en medio de los soldados. ¿Quién es este incircunciso que se atreve a desafiar al ejército del Dios viviente?
No sabía de dónde venía mi valentía, pero mis palabras resonaron entre los hombres. Algunos me miraron con sorpresa, otros, con incredulidad. En ese momento, comprendí que, aunque no poseía las habilidades de un soldado, tenía algo más grande, una fe que no podía ser intimidada. 3. Mi familia me desalienta. Mientras mi determinación crecía, sentí una presencia familiar detrás de mí. Era Eliab, mi hermano mayor. Vi su rostro serio y casi avergonzado mientras me miraba con dureza. «¿Qué haces aquí, David?», me dijo, casi en un susurro, como si temiera que alguien más escuchara. «¿Con quién has dejado esas pocas ovejas en el desierto?». Era evidente que no me consideraba capaz de entender lo que estaba ocurriendo y, mucho menos, de aportar algo a la situación. Sus palabras me herían, pero también sabía que él estaba profundamente afectado por el miedo y la presión que sentían todos en el campamento. No era fácil para nadie enfrentar a Goliat, ni siquiera para un guerrero experimentado como Eliab. Pero fortalecía mi convicción. Sabía que esta batalla no era solo contra Goliat, era contra el miedo y la falta de fe que parecían haber paralizado al ejército entero. Decidí que, a pesar de la desaprobación de mi hermano, tenía que avanzar. Si nadie más recordaba las promesas de Dios, yo sí lo haría. Observé a mi hermano por última vez antes de alejarme, dejando en claro que nada de lo que dijera me haría cambiar de opinión. Estaba decidido a hablar con el rey Saúl y pedirle que me permitiera enfrentarme a Goliat. 4. El rey Saúl y mi decisión de enfrentar al gigante. Mientras atravesaba el campamento, me fui abriendo paso entre los soldados que seguían hablando entre susurros sobre el temor que les inspiraba Goliat. Llegué finalmente ante la tienda del rey Saúl, quien, aunque era el líder de Israel, también parecía intimidado por la amenaza de ese gigante. Sabía que esta decisión sería arriesgada, pero no podía dejar que el miedo paralizara a todo el ejército del pueblo de Dios. Cuando entré y me presenté, pude notar la expresión de sorpresa en el rostro de Saúl al ver que un joven pastor había venido a hablarle de manera tan decidida. Mis palabras fueron claras: no desmaye el corazón de nadie a causa de él, tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Su expresión pasó de la sorpresa al desconcierto. Era comprensible. Después de todo, yo era solo un joven que había cuidado ovejas en lugar de entrenarse en el campo de batalla. ¿Cómo podía un simple pastor derrotar a un guerrero con tanta experiencia? Saúl, con cierta compasión y escepticismo, me miró y dijo: «Tú no podrás ir contra este filisteo para pelear con él, porque tú eres un muchacho, y él un hombre de guerra desde su juventud». Pero entonces, reuní el valor que me había llevado hasta allí y le hablé de las experiencias que había tenido mientras cuidaba las ovejas de mi padre. Le conté de las veces que leones y osos habían atacado el rebaño, y de cómo, confiando en el Señor, yo los había enfrentado y derrotado. «Este filisteo será como uno de ellos», le dije, con una fe tan profunda que ni siquiera el escepticismo del rey podía sacudir. «Jehová, que me ha librado de las garras del león y del oso, también me librará de la mano de este filisteo». Saúl parecía pensativo, luchando entre su incredulidad y la esperanza que despertaban mis palabras. Finalmente, en un susurro que parecía casi una oración, dijo: «Ve, y que Jehová esté contigo». Con el permiso del rey, sabía que estaba listo para enfrentar al gigante. Esta batalla ya no era solo un combate físico, era una declaración de fe, un desafío a la falta de esperanza que dominaba a los hombres de Israel. 5. Rechazo de la armadura y elección de mi onda. El rey Saúl, aún inseguro, quiso armarme con su propia armadura. Los soldados rápidamente comenzaron a colocarme su pesado y brillante equipo: el yelmo, la coraza, las grebas de bronce y la espada. Sentía el peso aplastante de toda esa protección que parecía diseñada para una persona mucho más grande y experimentada que yo. Intenté moverme, levantar los brazos, pero todo ese metal simplemente no era para mí. Aquella armadura simbolizaba la fuerza humana, la protección que el hombre había diseñado, pero mi confianza no residía en ninguna armadura, sino en el poder del Dios de Israel. Al ver mi incomodidad, les pedí que me quitaran toda aquella carga. Sorprendido, el rey Saúl me observaba en silencio. No entendía por qué yo, siendo tan joven y aparentemente indefenso, optaría por enfrentar a Goliat sin ninguna protección. Pero en mi corazón, algo ardía más fuerte que el acero, la certeza de que la verdadera fuerza venía de mi fe, y no de los recursos humanos. Saqué mi fiel honda, un simple instrumento que había usado tantas veces para cuidar a mis ovejas, y sabía que, con el poder de Dios, eso sería suficiente. Me dirigí al arroyo cercano y tomé 5 piedras lisas.
Sentía una paz inusual mientras llenaba mi zurrón con aquellos simples proyectiles. Estos serían mis escudo y espada en la batalla, aunque para muchos pareciera una locura. Era un acto de fe, de confianza total en que el Señor pelearía esta batalla junto a mí. Caminé con determinación hacia el campo de batalla, listo para enfrentar a un gigante, no con armas ni escudos, sino con el respaldo del Dios Todopoderoso. 6. La aparición de Goliat en el campo de batalla. Mientras avanzaba hacia el campo, vi a Goliat aparecer al otro lado. Era enorme, con una armadura que relucía bajo el sol, y sus pasos resonaban como truenos. Cada detalle de su presencia era intimidante, su tamaño, su armadura y, sobre todo, la confianza arrogante en su mirada. Con una sonrisa burlona, Goliat comenzó a avanzar hacia mí. No tenía idea de que ese pequeño pastorcillo de Israel sería su oponente. Goliat se detuvo al verme y lanzó una carcajada tan fuerte que hizo eco en el valle. Me observó de arriba abajo y, entre risas, gritó: ¿Soy yo acaso un perro, para que vengas a mí con palos? Mientras hablaba, su mirada reflejaba desprecio. Los soldados israelitas miraban desde la distancia, y podía sentir la tensión en el aire. Quizás muchos de ellos temían que ese sería mi fin. Pero yo no me dejé intimidar. En ese momento, todo el temor desapareció, y una profunda paz y confianza llenaron mi corazón. Le respondí con una voz firme: Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has desafiado. Aquellas palabras fueron mi declaración de fe, un recordatorio para todos los presentes de que no peleaba solo, sino en nombre de Dios. 7. El poder de la fe en acción. Con la mirada fija en mi enemigo, sostuve una de las piedras en mi honda y comencé a girarla, aumentando su velocidad. En ese momento, el mundo pareció detenerse y el campo de batalla se silenció. Era solo yo, mi fe y la piedra en mi mano. Goliat avanzó con pasos pesados, confiado en su victoria, pero yo sabía que Dios estaba conmigo, y eso hacía toda la diferencia. Lancé la piedra con toda mi fuerza y mi fe. La piedra surcó el aire, y en un instante, impactó con fuerza en la frente de Goliat. El gigantesco guerrero se tambaleó, y luego cayó de bruces al suelo, causando un estruendo que hizo vibrar la tierra. Los filisteos, que momentos antes reían confiados, se quedaron en silencio, mirando con horror cómo su campeón había sido derrotado por un simple pastor. Sabía que esa victoria no era mía, sino del Señor. Había sido Él quien me había dado el valor y la fuerza para lanzar esa piedra con tanta precisión. Mientras los israelitas gritaban de júbilo, pude ver el cambio en sus rostros, la fe que había inspirado en ellos al enfrentar a ese gigante con nada más que la confianza en Dios. 8. La huida de los filisteos. La caída de Goliat fue el principio del fin para los filisteos. Al ver a su campeón caído, el ejército enemigo se llenó de pánico y comenzó a huir. Los soldados israelitas, que minutos antes estaban llenos de miedo, ahora cargaban hacia adelante, llenos de fuerza y valor. Mi acto de fe había sido una chispa que encendió el coraje en los corazones de mis hermanos. Mientras los filisteos corrían por sus vidas, los israelitas los persiguieron, derrotándolos y logrando una gran victoria para nuestro pueblo. En ese momento, entendí que cuando ponemos nuestra fe en Dios y confiamos en su poder, nuestras acciones pueden inspirar y cambiar el corazón de muchos. Esta no solo había sido mi batalla, sino una muestra de lo que Dios puede hacer cuando uno se entrega a Él con fe verdadera. 9. Celebración y reconocimiento en Israel. Después de la victoria, el campamento de Israel se llenó de celebración y agradecimiento. Los soldados, que antes no me miraban con mucho respeto, ahora me rodeaban, llenos de gratitud. El rey Saúl también me recibió con una mezcla de asombro y admiración. Sabía que no había sido yo, sino Dios quien había dado esta victoria a Israel, y así lo compartí con todos. Pero la alegría más grande fue para mi corazón, pues pude ver cómo la fe en Dios había llenado nuevamente a mi pueblo. Entendieron que no importa cuán grandes sean los gigantes que enfrentamos, con Dios de nuestro lado, no hay nada imposible. Esa victoria era un recordatorio de su fidelidad y de cómo Él pelea por nosotros, incluso en los momentos de mayor peligro. 10. Reflexión final, la lección de fe y confianza. Mientras el día llegaba a su fin, reflexioné sobre todo lo que había sucedido. La historia de David y Goliat no solo es un relato de una batalla ganada, sino una lección de vida para todo aquel que enfrenta gigantes en su camino. No importa si esos gigantes son problemas, dudas o temores, cuando ponemos nuestra fe en Dios, Él nos da la fuerza y el valor para vencer. Hoy,
Al recordar esta historia, quiero que todos sepan que los gigantes pueden caer cuando caminamos en el poder del Señor. Oración final. Señor, te damos gracias por mostrarnos, a través de la historia de David, que la verdadera fuerza no está en el tamaño o las armas, sino en la fe en ti. Ayúdanos a enfrentar nuestros propios gigantes con valentía, a recordar que contigo a nuestro lado no hay desafío imposible ni temor que pueda derrotarnos. Que cada paso que demos esté guiado por la confianza en tus promesas y tu poder. Si esta historia ha tocado tu corazón y te ha inspirado, no olvides darle me gusta y suscribirte al canal para más reflexiones como esta. Comparte este video con alguien que necesite recordar el poder de la fe. Nos vemos en el próximo video, y que Dios te bendiga en cada batalla que enfrentes.